Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a los relatos extra de la semana. Para esta sección les ofrecemos un par de historias que, como en varias entregas de esta sección, la de los viernes, ya estamos acostumbrando a hacer y que no me había dado cuenta que sí, van de lo paranormal. Los testimonios que ustedes nos envían de lo inexplicable, de aquellas cosas que pasan y que si no hubiera alguien que las contara, que las hiciera llegar al menos a este canal, ni nos enteramos. Pero hoy tenemos un par de historias muy interesantes, se lo aseguro. ¿Nos acompaña? Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vamos a comenzar yéndonos con una persona anónima, quien desde la Ciudad de México nos cuenta esto. Mi papá siempre ha buscado excusas para las cosas que le llegaron a pasar en El Castillo, una casa a la que se mudaron cuando él era niño y vivía en la Ciudad de México con sus hermanos y sus padres, que él me contó que cuando estaban en el proceso de la mudanza, su mamá, mi abuela, visitó a una vidente con no sé qué motivos, pero que ella le comentó que en esa casa les iban a pasar cosas raras, algunas malas. Mi padre decía que las cosas que pasaron fueron solamente por el miedo colectivo porque todos le habían creído a mi abuela, vaya, confiado en su criterio, de lo que le dijo la otra mujer. Pero conforme fueron viviendo en esa casa, me cuenta que seguido, quien fuera de ellos, veían que en el sillón de la sala, a veces veían a una mujer que tanto él y sus hermanos describían como una mujer sentada, completamente blanca, que cuando la empezaron a ver amanecían con rasguños en el cuerpo. Ahora escuchaban voces en toda la casa que nadie reconocía, no era la de mis tíos o mis abuelos. Incluso en esos tiempos, papá me contó que un novio de una de sus hermanas se había quedado a dormir en el castillo y que se despertó de repente porque una mujer le estaba tocando la cara. Al abrir los ojos, pensando que era mi tía, la ve y enfrente de él, ella se desaparece. Dice que simplemente se había esfumado y hasta ese momento él no sabía de que en esa casa veían a una mujer. Papá tenía 5 o 6 años cuando su abuela falleció. Esa misma noche, el día que la enterraron, mi abuela, mamá de mi papá, lo despierta a mitad de la noche preguntándole: «Hijo, ¿verdad que esa que está ahí parada es tu abuela?» Y cuando papá abrió los ojos le respondió: «Sí, es ella». Su abuela estaba parada en la puerta viéndolos. Ambos la vieron a ella. Dice papá que su abuela estaba vestida con la ropa con la que había fallecido, solo de pie, observándolos sin moverse en la oscuridad de esa casa. Ellos asumieron entonces que la abuela, por la tranquilidad con la que los veía, solo había ido para despedirse. Y papá me contó también que cuando se fueron de esa casa, entre tantas cosas que les llegaron a pasar, pero que lo más frecuente era que veían a esa mujer por la casa, la que era completamente blanca, y que todos, a excepción del novio de mi tía, solo veían sentada en el sillón y luego se desaparecía. Fue que al estarse yendo de El Castillo, encontraron huesos en varias partes de la casa que nadie sabe cómo no los habían visto antes. Era algo muy raro que apenas los encontraran ese día y que sí, parecían ser de persona. Siento que mi padre niega estas cosas como lo fueron tal cual. No las ha procesado como tal, se mantiene escéptico, a pesar de haber visto todo directamente, de que no fue solo él, sino también mis abuelos y mis tíos, aparte de que vio directamente a su abuela, cuando fue su mamá quien lo despertó para comprobarlo. Querida audiencia, ¿les ha pasado algo similar? Que por más que nos toque ver, vivir o sentir algo directamente, sin dudas, aún así, que la mente busque tratar de convencernos de que fue alguna otra cosa y que en parte lo haya logrado. Aquí lo saben, nunca juzgamos.
Por ejemplo, a mí, en una ocasión, me pasó que me desperté a mitad de la noche porque escuché que alguien movió unas botas en mi cuarto. Al instante mi mente me dijo fue un animal, pero luego pensé, vivo solo, ratas no hay, las botas son pesadas. Tenía tiempo que ni siquiera las había usado, pero mi mente, por tranquilidad de ese momento, para poder volver a dormir sin asustarme, me dijo que seguro fue el viento. Y ya despertando en la mañana, me di cuenta que no podía ser así, pero pues me convenció por un buen rato. ¿Qué fue aquello? No tengo idea, pero usted, cuénteme, ¿ha vivido algo similar? En lo que los leemos, vámonos con Carlos Borjas, quien desde Chihuahua, México, nos cuenta lo siguiente. Hasta que conocí este canal, supe que había cosas que la gente llega a contar, y que por más extraño que lleguen a sonar, todas estas cosas sí ocurren. Y no es que solo pasen, sino que cuando las platicas, notas cómo te ve la gente. Que si te desahogas no es porque busques que te crean, que te premien con algo, no, es solo para compartir lo que viviste o viste en tu pueblo, como es mi caso. Le voy a cambiar el nombre a la persona de la que les voy a contar hoy. Le voy a llamar David, un vecino que cuando yo tenía 18 años, él tenía 22, 23 más o menos. Yo vivía en un pueblo de Chihuahua hace muchos años. Ese pueblo se llama Victoria, a unos kilómetros de El Río Concho. David era un vecino como todos. Yo sabía que trabajaba en una empresa de paquetería y por ello salía y regresaba de Victoria. Pero él estaba a punto de irse a la universidad. Quería irse a Monterrey, por lo que supimos. Pero pues su madre se enfermó. Entonces David se quedó en ese trabajo. Que esto yo lo sabía de primera mano por una vecina que iba a platicar con mamá, que al mismo tiempo iba a ver a la vecina, madre de David. Le contaba todo y mamá me contaba a mí. Pero con el paso de los días que la señora duró 2 semanas enferma de algo que no recuerdo qué fue, no viene al caso. Lamentablemente, la enfermedad le ganó y falleció. Dejamos de ver a David por un tiempo, que no es que él se la pasara platicando con todos por ahí. Él era muy serio, por eso no les puedo platicar tanto de él. Pero pues a fin de cuentas era un pueblo pequeño, de todo nos enterábamos. Y lo veíamos muy de vez en cuando que cuando pasábamos cerca de su casa, que él ahora vivía completamente solo, a 4 casas de la nuestra. De su padre no sabíamos nada, y cuando lo veíamos, él había cambiado mucho. Me refiero físicamente, que no es por hablar de su cuerpo, sino que era preocupante verlo así. Él estaba muy pálido de la cara, parecía como si se hubiera enfermado de algo terrible porque había adelgazado de esa manera, en la que se le marcaban mucho los pómulos, las ojeras de una forma muy preocupante también. Y ahora se la pasaba fuera de su casa, sentado en una mecedora, debajo de un techito, y con la puerta de su casa siempre abierta, ya por la tarde cuando llegaba de su trabajo. Pasábamos, lo saludábamos y él solo nos veía, sin cambiar su expresión, solo siguiéndonos con la mirada que sí, creíamos que la estaba pasando muy mal. Era seguro, no podíamos imaginar lo que sería su situación. Y pues bueno, los días siguieron avanzando. Notamos que con el paso de esos días, él ya no salía a trabajar. Lo veíamos sentado en esa mecedora desde la mañana. La vecina, amiga de mamá, iba para contarnos que solo pudo hablar con él en un par de ocasiones, sobre que si tenía para comer, que si necesitaba algo, pero David decía cosas sin sentido. La vecina le contó a mamá que él hablaba de unas personas que le habían ofrecido soluciones a su situación, que estaba acercándose con ellos, que lo podían recibir, pero que él debía ayudarles con algo a cambio de que tuviera mejoría. El problema era que a la vecina David nunca le especificó nada, ni quiénes eran esas personas, qué tipo de mejoría le ofrecían, por qué había dejado de ir a su trabajo, cómo se mantenía, qué le habían pedido a cambio. Y como David nunca le respondía a estas preguntas, él solo le contó aquello y se volvió a quedar con la mirada perdida, ido completamente.
La vecina suponía que quizás David ya se había metido en temas de sustancias y todo eso, que yo no juzgo a nadie, nunca ni en su momento. Pero el que si fuera el caso hubiera hecho aquello, se estaría complicando más la vida, que igualmente nadie sabía cómo sería el vivir su realidad. Entonces, pues siguieron pasando los días, hasta que una mañana recuerdo que vi la hora y eran las 5 a.m. La vecina vino a la casa para pedirle ayuda a mi mamá, que a la vez me levantó a mí. Salimos corriendo de la casa porque la vecina nos pedía ayuda para ir a levantar a David. Llegué corriendo al frente de su casa a levantarlo. Él estaba tirado en el piso, vestido de una manera muy formal. Solo en una ocasión lo había visto vestido de traje, como esa mañana que él estaba lleno de tierra. Él no se veía lastimado, solo inconsciente. Lo cargamos entre la vecina, mamá y yo, y lo sentamos en la mecedora, que él se despertó muy desorientado. No olía a nada en particular, a copas, alguna otra cosa, no. Y cuando le estuvimos preguntando si estaba bien, que de dónde venía, él no dijo nada. Pero la vecina, una vez que nos apartamos de David, porque de plano no decía nada, solo se despertó, se acomodó en la mecedora y se puso en la posición de siempre, quedándose ido, viendo hacia la calle. La vecina, ya apartados de él, donde no nos escuchara, nos dijo que ella había salido apenas vio lo que pasó, porque dijo que una camioneta completamente negra polarizada lo había aventado al frente de su casa, pero que no pudo ver a nadie, tanto por la oscuridad de la calle y del vehículo, y que por eso salió al instante. Aunque la vecina también dijo algo que voy a omitir, lo último al menos por respeto. A mí se me hace que fueron estos, a esa camioneta sí la reconozco, son los del templo de... Y mencionó a cierto lugar, ahí mismo en el pueblo, que yo no sé, no estoy seguro de eso. A lo mejor fue prejuicio de mi vecina, quien nunca ha sido mala persona, se los aseguro. Pero aquello me sonaba más a que, como era una creencia muy opuesta a la de ella, católica, podía aprovechar y pues ahí estaban los culpables, ¿no? Sin embargo, yo, por un mandado que hice en el pueblo, al pasar por ese templo y recordar lo que nos dijo la vecina, vi que era cierto. No digo que haya sido cierto que fueron ellos, pero la única camioneta del pueblo con esas características, a como ella dijo que era, estaba estacionada en el patio de ese templo. Les recuerdo, esto fue hace mucho, el pueblo era pequeño. Conocíamos a todos, sus vehículos, los caballos de cada quien, sus mascotas. Obviamente íbamos a identificar bien el tipo de camioneta que nadie más tenía. Una muy llamativa, de las grandes tipo vagoneta. Apenas pasó un día de aquello, y discúlpenme si les doy mucho contexto antes de narrarles lo que no nos podemos explicar. Pero yo siento que todo lo que ya les conté importa. Porque una vecina de enfrente de nuestra casa andaba buscando a su perrito, un chiquito poodle. Nunca se le salía a la señora, y como fue a preguntarnos a nuestra casa, yo salí porque justo estaba recogiendo la cocina. Y cuando salí con ella, fuimos a caminar, dirigiéndonos a la Plaza de las Fuentes, una de las 2 plazas del pueblo, y cuando íbamos pasando por enfrente de la casa de David, él, desde su mecedora, en esa posición que estaba siempre, nos dijo sin vernos a los ojos que su perrito estaba en la capilla antes de llegar al río, que nos apuráramos en llegar corriendo porque seguro lo alcanzábamos antes de que se saliera del pueblo, que esto sería saliendo hacia el norte, casi hasta el otro punto. La vecina le preguntó que si estaba seguro, que cómo sabía. A mí se me hizo extraño que dijera eso porque él nunca se movía de su casa. Aparte, si la vio, ¿por qué no se la trajo? Hasta David conocía a su mascota, solo que él ya no dijo nada, se quedó ido como siempre. Y como la vecina también estaba al tanto de la situación de David, solo me preguntó que si deberíamos ir. Y le dije que sí, pues ni modo. Ella me dijo que había buscado ya por las calles de los lados y no la encontró. Sin embargo,
Cuando estábamos yendo a la capilla, habiendo caminado ya 2 calles, venía un vecino, quien vivía cerca del parque, cargando a ese perro. Cuando los vimos, la vecina corrió para cargarlo, y él le dijo que se lo había encontrado en la capilla, saliendo del pueblo, justamente donde David nos había dicho. Esto, yo sé, pudo ser una casualidad, pudo saberlo por alguna cosa, pero lo raro era que él estaba lejos de ahí. No tenía manera de saberlo desde su mecedora. Pudo ser lo que sea. Sin embargo, lo que pasó después fue lo que ocasionó que el asunto, tan simple como lo del perro, tuviera esa importancia. En ese pueblo solía salir con una amiga. Ella vivía del otro lado del parque que les comento, y cuando nos veíamos solíamos juntarnos ahí, también afuera de mi casa. Pero en esa ocasión, ella me fue a buscar a la mía. Estuvimos afuera un rato, echando la plática. Ella solía fumar, yo no. Entonces, cuando se hizo ya un poco tarde, le dije que la acompañaría a su casa. Y cuando pasamos al frente de la casa de David, ella iba con el cigarrillo en la boca, y David, desde su mecedora, con esa apariencia tan ya deplorable, cada vez se veía peor. Le dijo que si seguía fumando, le iba a hacer muy mal a la niña. Ella solo se rió, un poco bajo, diciéndole mientras seguíamos caminando, «Gracias». Y vi que lo tiró al piso, pisándolo y apagándolo. Ella nunca hacía algo así, ni a su mamá le hacía caso cuando le decía que soltara el cigarrillo. Y por supuesto que le pregunté por eso. Algo que no me atreví a contarte por miedo a que pensaras mal de mí. Carlos, es que estoy embarazada. No se me nota porque no debo tener tanto. Me hice ya 3 pruebas diferentes y salieron positivas. Eso que acaba de decir David, no sé por qué lo dijo, ni yo puedo saber aún qué es. Pero él tiene razón. Estoy embarazada. Y si sigo fumando, algo malo le va a pasar a lo que nazca, niña o niño. Esas palabras de mi amiga me hicieron tanto ruido en la cabeza porque ¿cómo podía saber eso David? Ni yo, que era su mejor amigo, estaba enterado de su embarazo. No se le notaba en lo absoluto. Su novio ni siquiera iba seguido al pueblo. No tenía cómo contárselo a los demás, en caso de que hubiera sido él. Y hubo una tercera cosa que fue lo que determinó todo eso tan raro que ocurría en torno a David. Que esto fue ya mucho más cercano. Papá un día fue a consultar. Él tenía una molestia severa en cierta parte de su cuerpo. Él tenía la confianza para contármelo directamente. Entonces, luego de irse a revisar, regresó muy preocupado. Resulta que a papá le dieron la sospecha de un tumor en una parte muy complicada de su cuerpo, que involucraba ir con un especialista de sus partes íntimas. Ya se imaginarán lo complicado de todo y lo delicado también. Papá, por supuesto, que estaba muy asustado. Empezó a hablar de cosas muy preocupantes esa mañana, a lo mejor por el miedo, porque decía que si él llegaba a fallecer, cosas parecidas. Pero en eso, cuando apenas nos estábamos enterando de todo, esa mañana tocaron a nuestra puerta y era David. A él, desde que les comenté que su madre había fallecido y que sabíamos ya no iba a su trabajo, no lo habíamos visto fuera de su mecedora, con excepción de la ocasión cuando fuimos a levantarlo. Y papá fue quien le abrió la puerta y, como nosotros estábamos a unos pasos de la entrada, escuchamos cómo David, con esa voz tan inexpresiva, solo le dijo que debía hacerse un segundo estudio, pero en otro lado donde su hermano lo iba a llevar, porque le estaban mintiendo. Papá le preguntó que cómo sabía, porque David solamente dijo eso, no mencionó nada más, y cuando papá le preguntó aquello, David se dio la media vuelta y se fue caminando a su casa, que yo corrí a asomarme por la ventana y él se veía todavía peor. Caminaba muy pero muy lento. Algo malo le estaba pasando. Pero con el tema de papá no podíamos pensar en otra cosa en ese momento. Estuvimos platicando como por unos 5 minutos pensando en eso,
sobre que cómo sabía David del tema, quién le dijo si papá justo había llegado. Esto no tenía razón de ser, para nada. No comprendíamos qué estaba pasando. Y en medio de toda esa confusión, el hermano de papá, mi tío, llamó a la casa. Él solía llamar seguido, por lo que papá lo puso al tanto y fue que mi tío quien le recomendó ir con un amigo suyo, especialista en el tema, que mi tío no le dio oportunidad a papá de pensárselo, porque esa misma tarde fue a la casa por él y para no hacerles largo este punto de mi relato, a mi papá le dieron 2 estudios diferentes más, donde indicaban que él estaba completamente sano. Recordamos en ese momento, en medio del alivio que era saber eso, que David había mencionado sobre lo de hacerse otro estudio, que él dijo específicamente que su hermano lo iba a llevar. Y cuando fuimos a su casa, encontramos la puerta medio abierta, pero a él no lo vimos, donde siempre, en su mecedora, afuera. Estuvimos tocando por unos minutos, asomándonos al interior, pero por dentro todo se veía tranquilo, en silencio. Mi papá, por la confianza que tenía con la mamá de David, entró, hablando en todo momento en voz alta para que supiera que había entrado. Y aún así, él no estaba por ningún lado. A David nunca lo volvimos a ver. Tanto mis padres como los vecinos iban a buscarlo todos los días, pero él jamás regresó. Nadie sabe a dónde fue, que lo último que supimos de él fue de la ocasión cuando llegó a la casa a decirnos eso. Y lo más curioso de todo es que no quiero, por supuesto, culpar a la gente de la que habló la vecina. Fue que esa camioneta negra que tenían estacionada al interior de aquel templo ya tampoco apareció. La gente de esa religión seguía yendo, pero la camioneta no volvió a estar ahí. A los meses compraron otra, distinta. No sé si esto haya tenido que ver o no. Sin embargo, fue una casualidad muy llamativa, considerando todo. Y aparte de todo esto, cuando mi amiga dio a luz, tal como dijo David, era una niña. No supimos qué pasó. Por supuesto que tenemos 1000 teorías al respecto, y esa casa, así como mi papá la cerró, no la volvieron a abrir. Me mudé, y hasta el último día aquella casa donde vivieron David y su mamá se quedó abandonada. Esta noche tuvimos unos extra de la semana con estos hechos que nos hicieron llegar ustedes y que nos ponen a pensar tantas cosas, que nos llevan a una posible respuesta, pero que al mismo tiempo nos dan más y más preguntas. Que, damas y caballeros, los extra de la semana próximamente durarán lo mismo que las entregas de miércoles y domingo. Todo esto gracias a que día con día nos envían más y más relatos a su canal, su casa. Por lo que cuéntenos, ¿le ha pasado algo similar? De ser así, sería un placer conocer su historia. No olvide seguirnos en las redes sociales que, como siempre, se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.